La Segunda Guerra Mundial sucedió entre los años 1939 a 1945 y ha sido uno de los acontecimientos políticos y militares de mayor impacto en la historia de la humanidad debido a su alcance y sus consecuencias, como también al número de naciones y personas que se vieron afectadas. La confrontación se dio entre dos facciones, las potencias del eje, encabezados por Alemania, Italia y el Imperio japonés, contra los aliados, principalmente por Francia y Reino Unido, y posteriormente se sumarían Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta guerra marcó la historia de la humanidad debido a su crueldad y su capacidad de destrucción. El inicio de este conflicto deriva de diversos factores, como económicos, sociales, políticos e ideológicos, que se arrastraron tras finalizar la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, el cual se trató de un convenio de paz, de cese al fuego, y la aceptación de la derrota por parte de los alemanes. Este tratado obligaba a Alemania a cumplir con varias cláusulas que generaron un gran descontento en la ciudadanía, como la reducción del ejército, indemnizar a los países vencedores o incluso a perder parte de su territorio. Hacia 1933, Alemania atravesaba una profunda crisis económica, política y social, y el gobierno en curso no supo responder a esto, con lo cual se dio pie a que el Partido Nacional Socialista Alemán obtuviese la mayoría parlamentaria y su líder, Adolf Hitler, ganara un importante poder político como también muchos seguidores. Llegó a ocupar el cargo de canciller y posteriormente iba a transformarse en el líder o Führer alemán. Esto generó un enfrentamiento de ideologías en el país que debilitaron al liberalismo y afianzaron al nacionalismo. Por otra parte, en Italia surgía Benito Mussolini, y ambos fortalecieron la ultraderecha y el expansionismo en sus naciones. El 23 de agosto de 1939, en Moscú, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y Rusia firmaron un tratado de no agresión entre ambas naciones. Este tratado incluyó un protocolo secreto del cual solo tenían conocimiento Hitler y Stalin, en donde se acordaba la repartición de los territorios de Europa Central y del Este, también no intervenir en dichas zonas repartidas y no formar parte de las alianzas que se establecieran en contra de ambas naciones. Pero más allá de la firma de este tratado, las relaciones entre los nazis y los soviéticos siempre estuvieron bajo tensión, ya que ambos líderes pregonaban ideologías diferentes. Al principio ocurrieron acontecimientos relámpagos, como la Guerra Civil Española, en la que intervinieron fuerzas alemanas e italianas. Pero el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadió Polonia en un ataque sanguinario, en el cual murieron un gran número de militares y civiles. El contraataque polaco no pudo vencer al ejército alemán, tras lo cual tuvieron que rendirse. Como respuesta a esto, el 3 de septiembre, Francia y Reino Unido le declararon la guerra a Alemania, y de esta manera se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Iniciada la guerra, cada país partícipe hizo uso de sus mejores recursos armamentísticos en los enfrentamientos. Alemania, más allá de lo acordado en el Tratado de Versalles, rearmó su ejército, organizó sus fuerzas militares, se diseñaron y construyeron impresionantes tanques, aviones y submarinos muy potentes, ya que contaba con científicos y técnicos especialistas en las áreas tanto de física como química y la metalurgia. Por su parte, Francia perfeccionó el sistema de trincheras. Reino Unido amplió su fuerza aérea de manera exponencial. La Unión Soviética contaba con un gran número de soldados y Estados Unidos se enfocó en la fabricación masiva de armamento, como aviones de ataque, portaaviones, bombarderos y acorazados. El 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética atacó Finlandia y así dio inicio a lo que se denominó como Guerra de Invierno. Luego, en abril de 1940, el ejército alemán ocupó estratégicamente Dinamarca y Noruega, ya que de estos territorios podían extraer hierro y utilizarlo para la fabricación de su armamento. El 10 de mayo de 1940, el ejército alemán inició un ataque ofensivo que le valió la victoria y el dominio sobre Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y también parte de Francia. El 10 de junio de 1940, Italia se une a la guerra y también ataca e invade Francia por los territorios del sur, quedando este país totalmente bajo dominio de este eje, y a partir de allí se impuso un gobierno colaborador conocido como Gobierno de Vichy.
Entre julio y septiembre de 1940 se llevó a cabo un ataque a Inglaterra. Sin embargo, Reino Unido, por su lucha y resistencia, impidió que los alemanes lograran ocupar el territorio británico. Dicho enfrentamiento dejó un gran número de víctimas e importantes daños en la infraestructura británica. Por otra parte, Mussolini decidió invadir territorios del norte de África y los Balcanes. Y a finales de 1940, la unión de los ejércitos de Hungría, Bulgaria, Italia y Alemania invadieron Grecia y Yugoslavia. Entre los años 1941 y 1943 se desarrollaron diferentes enfrentamientos en Europa, norte de África y Asia. Estos movimientos armados buscaban reforzar alianzas, invadir y ocupar la mayor cantidad de territorios posibles. De esta manera, los líderes de la Segunda Guerra Mundial procuraban asegurar la obtención de materia prima, como también de canales de comunicación terrestres, marítimos y aéreos que les permitieran avanzar en sus ofensivas. Durante esos años tuvieron lugar diferentes acontecimientos, como los enfrentamientos en el norte de África entre el ejército italiano y las fuerzas británicas. También ambos bandos ocuparon territorios de Irak e Irán para asegurarse la obtención de petróleo. El Frente Oriental entró en acción cuando Hitler decidió invadir territorios ocupados por la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 con la operación llamada Barbarroja, y así se desató el enfrentamiento entre Hitler y Stalin. A partir de aquí se llevó a cabo la Batalla de Moscú, conocida como la Operación Tifón, ocurrida entre el 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942. En 1941, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos le iniciaron un embargo petrolero a Japón y producto de esto, el 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor, donde se ubicaba la flota estadounidense más importante del Pacífico. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos, que se había mantenido neutral, aunque apoyaba a los aliados con armamento y equipos para enfrentar a las fuerzas alemanas, le declara la guerra a Japón. Las potencias del eje perdieron la posibilidad de una gran victoria cuando se unieron al bando de los aliados dos superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética. En estos años de guerra ocurrieron continuos e importantes enfrentamientos, los cuales fueron debilitando a las potencias del eje. Entre los acontecimientos más importantes se destacan la batalla de Midway el 4 de junio de 1942, que fue un ataque estadounidense que destruyó y debilitó fuertemente a la flota japonesa. También la batalla de Stalingrado, en la que se enfrentaron el Ejército Rojo de la Unión Soviética y las Fuerzas Armadas alemanas. Esta se desarrolló entre agosto de 1942 y febrero de 1943 y es considerada una de las batallas más sangrientas y crueles de la historia, que tras más de 6 meses de combates, el Ejército Rojo derrotó a los alemanes. Tras la batalla de Normandía se culmina la liberación de Europa Occidental. En Italia, en 1943, el rey Víctor Manuel III aprobó la destitución y encarcelamiento de Mussolini. En junio de 1944, los soviéticos liberarían Polonia, Rumania y Bulgaria. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas llegaron a Auschwitz y liberaron a los prisioneros que se encontraban en los campos de concentración. En febrero de 1945, se realizó la Conferencia de Yalta, donde los líderes de la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos anunciaron que Europa ya había sido liberada de la guerra. Meses después, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, decidió usar bombas atómicas sobre Japón. El 6 de agosto de 1945 explotó la primera bomba sobre Hiroshima y el 9 de agosto una segunda en Nagasaki. Producto de esto, el 2 de septiembre Japón firma su rendición y de esta manera, tras tantos años de combates y enfrentamientos, finalizaba la Segunda Guerra Mundial.
Las consecuencias de esta contienda fueron atroces y especialmente para los civiles. Esta guerra conllevó importantes cambios, tanto políticos como económicos, sociales y hegemónicos. A partir de aquí se estableció un nuevo orden diplomático internacional. A finales de 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización tiene como principal función regir las relaciones entre los países y así evitar posibles conflictos. Además, un importante porcentaje del territorio europeo quedó totalmente devastado tras tantos años de guerra. Hubo importantes daños en la infraestructura de las ciudades que fueron bombardeadas por ambos bandos, como también algunas ciudades de Japón. Alemania fue dividida en porciones según la ideología que correspondía a los países aliados y a la ideología soviética. De este hecho derivó la construcción del Muro de Berlín, el cual marcaba la división del territorio alemán. En la zona occidental se estableció la República Federal Alemana, la cual tenía un sistema capitalista y estaba bajo el control de los demás gobiernos europeos. En la zona oriental se estableció la República Democrática Alemana, de tendencia comunista y administrada por los soviéticos. Estados Unidos ofreció ayuda económica a los países de Europa Occidental para su reconstrucción, programa conocido como el Plan Marshall, por un monto cercano a los $12.000 millones. También, tras las devastadoras consecuencias del uso de armas atómicas, se implementaron políticas con el fin de controlarlas. El Holocausto y los graves ataques que sufrió la comunidad judía conllevaron a que en 1947 se creara el Estado de Israel.